El nombre Eva es uno de los más antiguos y trascendentales de toda la historia de la humanidad. Se trata de un nombre de origen bíblico que nos conecta inmediatamente con el relato de la creación, con los inicios de la humanidad según las tradiciones judeocristianas, y con el simbolismo profundo de la vida, la maternidad y la feminidad. No es simplemente un nombre bonito y corto, sino que representa toda una carga espiritual y cultural que ha sobrevivido a miles de años, extendiéndose por distintos pueblos, idiomas y generaciones. Cuando escuchamos Eva, lo primero que se nos viene a la mente es sin duda la figura femenina relacionada con Adán en la Biblia, la primera mujer creada por Dios. Este simple hecho hace que su nombre tenga un peso histórico incuestionable. No importa cuál sea la religión o la creencia personal de cada persona, lo cierto es que el nombre Eva aparece en uno de los relatos más conocidos de la humanidad, y eso le da un simbolismo universal. Podemos decir entonces que Eva es un nombre inmortal, que trasciende el tiempo, las culturas y los idiomas, y que a lo largo de la historia ha sido llevado con orgullo por mujeres que destacan por su fuerza interior, su capacidad de dar vida, su nobleza y su autenticidad. ¿Cuál es el significado de Eva? El nombre Eva proviene del hebreo antiguo, y originalmente se escribía como Abba o Chabba. Su traducción es aquella que da la vida, la que vive o la llena de vida. Este significado es fundamental, porque relaciona directamente a Eva con la existencia, la fertilidad, la maternidad y la esencia misma de la vida humana. Algunas interpretaciones más espirituales aseguran que Eva representa la energía vital femenina, aquella que nutre, protege y expande la vida. En otras traducciones, se le da el sentido de fuente de vida, lo que la convierte en un nombre con un poder sagrado. En la tradición bíblica, Eva es la primera mujer, creada a partir de la costilla de Adán, y destinada a ser su compañera. Este relato nos habla de complementariedad, de unidad y de la importancia de la mujer en el plan divino de la creación. En la antigüedad, muchas culturas veían en el nombre Eva un símbolo de longevidad, y se creía que las mujeres llamadas así tenían más posibilidades de vivir más tiempo que el promedio, porque su nombre estaba bendecido por el significado de vida eterna. Características personales del nombre Eva. Las mujeres llamadas Eva suelen ser personas llenas de nobleza y sinceridad. Su personalidad está marcada por la belleza, tanto física como interior. Tienen una elegancia natural, un carisma que las hace resaltar en cualquier ambiente, y al mismo tiempo poseen una sencillez encantadora que les gana el cariño y la confianza de quienes las rodean. Honestidad y confianza. Eva es una mujer que prefiere enfrentar una verdad incómoda antes que caer en una mentira. Sus amigos, familiares y compañeros de trabajo confían plenamente en ella, porque saben que siempre se mostrará tal como es y no ocultará lo que piensa o siente. Elegancia y coquetería. Una de sus características más visibles es su gusto por verse bien. Eva suele cuidar mucho de su apariencia, no tanto por vanidad, sino porque para ella es una forma de expresar su seguridad y su personalidad. Disfruta de arreglarse, lucir prendas hermosas y mostrar su mejor versión en cada ocasión. Ambiente laboral. En el trabajo, Eva es muy eficiente. Genera confianza en sus superiores y armonía en sus compañeros. Tiene un espíritu colaborativo y siempre está dispuesta a apoyar a los demás. Es una mujer que piensa en colectivo, que valora el esfuerzo en equipo y que contagia un ambiente positivo donde quiera que esté. Amistades y relaciones sociales. Eva nunca está sola. Su dulzura y carisma hacen que siempre esté rodeada de amigos. Es una persona que sabe escuchar, aconsejar y estar presente en los momentos difíciles. Tiene un gran corazón para ayudar a los demás, incluso a desconocidos, y no duda en ofrecer su apoyo en obras de beneficencia o proyectos solidarios. Distracción y apoyo externo. A pesar de sus grandes virtudes, Eva puede ser un poco distraída, lo que a veces la hace perder el rumbo. Sin embargo, gracias a su capacidad de formar lazos fuertes, siempre hay alguien en su vida dispuesto a tenderle una mano y ayudarla a retomar el camino hacia el éxito. Familia y amor. En el núcleo familiar, Eva es una hija dedicada, una madre amorosa y una compañera fiel. Es tranquila, sabia y sabe equilibrar los diferentes roles de su vida. En el amor, cuando encuentra a la persona indicada, se entrega por completo, dedicándole tiempo, ternura y fidelidad. Su objetivo es construir una historia sólida, llena de momentos hermosos y duraderos. Espiritualidad y simbolismo del nombre Eva. Desde el punto de vista espiritual, el nombre Eva está cargado de un simbolismo muy profundo.
representa la conexión con la vida, la naturaleza y la feminidad. En muchas culturas antiguas, Eva se relacionaba con la madre tierra, con la fertilidad y con la capacidad de crear. En el plano religioso, Eva también es símbolo de aprendizaje y de decisiones. El relato del fruto prohibido, más allá de interpretarse como un error, se ve también como la representación de la libertad humana, la capacidad de elegir y de asumir las consecuencias de los actos. Por eso, las mujeres llamadas Eva suelen tener una energía especial para tomar decisiones importantes en su vida, aunque no siempre fáciles, y para aprender de cada experiencia. El número asociado al nombre Eva es el 2, que simboliza la dualidad, la cooperación y la armonía. Esto refuerza su capacidad para trabajar en equipo, para construir relaciones sólidas y para ser una persona equilibrada entre la razón y el corazón. Eva en otros idiomas. El nombre Eva ha viajado a través de los siglos y de distintas lenguas. Aunque en la mayoría del mundo se conserva de forma idéntica, en algunos idiomas su escritura y pronunciación cambian un poco. En turco y hebreo aún se conserva como Abba. En polaco se escribe Ewa. En inglés, francés, italiano y español, la forma más común es Eva, manteniendo su esencia original. Esto demuestra la universalidad del nombre, que se adapta con suavidad a distintos idiomas y culturas sin perder su significado profundo. Onomástica o Santoral de Eva. El Santoral de Eva se celebra el 6 de septiembre, una fecha especial dentro del calendario católico. Las personas que llevan este nombre suelen sentir gran orgullo al saber que tienen un día especial en el año en el que se honra su nombre. Además, su número de la suerte, el 2, le da aún más fuerza espiritual y equilibrio a su personalidad. Famosas llamadas Eva. A lo largo de la historia, encontramos a muchas mujeres destacadas que llevaron este nombre y dejaron huella. Eva Perón, conocida como Evita, primera dama de Argentina y símbolo de lucha social. Eva Longoria, actriz de renombre en el mundo del cine y la televisión. Eva Green, actriz francesa, conocida por su gran talento y magnetismo. Eva Braun, personaje histórico relacionado con la Alemania del siglo XX. Cada una de ellas, con sus luces y sombras, demuestran cómo este nombre ha estado presente en distintos momentos de la historia moderna. El nombre Eva es mucho más que un simple conjunto de letras. Es historia, es simbolismo, es espiritualidad y es un reflejo del alma femenina en su estado más puro. Representa la vida, la creación, la nobleza y la belleza. Si estás pensando en ponerle este nombre a tu hija, debes saber que le estarás regalando un nombre con un significado profundo, con raíces bíblicas y espirituales, y con la fuerza de miles de años de historia. Sin duda, Eva es un nombre eterno, elegante, lleno de vida y de gran relevancia, que seguirá brillando en el corazón de muchas mujeres y familias en todo el mundo.